Buenas noches. Es pues un privilegio que podamos aún poder tener una reunión, aunque sea en línea. Por lo menos ya estamos aquí en el auditorio y aunque esperamos pronto reunirnos como es nuestro anhelo, gracias al Señor que a pesar de todo su palabra no está encadenada, ¿verdad? Y el Señor es bueno y el Evangelio sigue siendo predicado, y gracias a Dios por estos medios como el internet y YouTube, y bueno, un saludo a todos. Pues continuamos en nuestro estudio en Apocalipsis, ya llegamos al capítulo 14 y meditando en este capítulo recordé una historia de la iglesia. Cuando Roma cayó, por ahí del año 410, digamos que fue saqueada en el 410, el Imperio Occidental hasta el 476, pero prácticamente cayó en el 410 Roma. Y fue un evento que sacudió tanto al Imperio Romano que incluso Jerónimo dijo: se acabó el mundo. Fue un golpe emocional tremendo para el imperio. Y algunos culparon a los cristianos de esa tragedia. Decían que había sido por culpa de haber adoptado el cristianismo y haber abandonado a los dioses que Roma había caído. Y en ese contexto, en respuesta a esta situación, es que Agustín de Hipona, el teólogo, escritor cristiano, escribió una de sus obras, si no su obra más importante, Historia la ciudad de Dios, perdón, Historia de dos ciudades es otro libro, La ciudad de Dios. Y este libro, La ciudad de Dios, es una obra de apologética en el que la historia humana es vista como la historia de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Y los que pertenecen a la ciudad de Dios, Jerusalén, son aquellos que aman a Dios y ponen a Dios por encima de sí mismos. Mientras que aquellos que pertenecen a la ciudad de los hombres, a Babilonia, son aquellos que se prefieren a sí mismos y viven para sí mismos. Así que San Agustín dice: el carácter de su amor dominante es lo que define a qué ciudad pertenecen, si a la ciudad de Dios o a la ciudad de los hombres. Este capítulo 14 que tenemos frente a nosotros pone dos ciudades también, Sión o Babilonia, dos adoraciones, o al Cordero o a la Bestia, dos destinos. Y así como San Agustín lo decía, es nuestra adoración lo que define quiénes somos, a quién pertenecemos y en cuál es nuestra ciudad, cuál es nuestro destino. Así que hoy veremos esto en el capítulo 14. Ahora, antes de orar, nada más déjame recordarte. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis significa revelación. Es el acto de revelar algo que estaba oculto o no era claro, como quien quita una cortina para revelar lo que hay detrás. Es decir, es ver las cosas como son realmente. Es ver las cosas como Dios las ve. Eso es Apocalipsis. Así que por medio de estas visiones que tuvo Juan, se nos está revelando la perspectiva celestial acerca de la historia para que podamos interpretar el presente a la luz del clímax de la historia. Ahora una pregunta: ¿qué es lo que se nos está revelando? ¿Cuál es la gran idea en Apocalipsis? ¿Qué se revela? Esta es la gran idea: que Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y resurrección de Jesús, quien venció precisamente por medio de su muerte. Su muerte en la cruz, por lo tanto, no es una derrota, sino fue su entronización, su victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte. Y que aparte Jesús un día volverá y restaurará todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. Así que esta es la gran revelación de Apocalipsis. Y esa es la gran exhortación para todos los creyentes, quienes fueron la primera audiencia, es decir, los creyentes del primer siglo hasta el día de hoy. Somos exhortados ante la gran victoria del Señor a ser fieles. Poniéndolo de una manera más sencilla, Apocalipsis es la respuesta a la oración: venga tu reino. En Apocalipsis se nos muestra cómo Dios va a establecer su reino universal de justicia y paz de forma definitiva. Está increíble, ¿no lo crees? Qué gran esperanza, qué gran aliento nos trae este libro.
Ahora, la sección en la que estamos, desde el capítulo 6 en adelante, esta sección donde se nos revela cómo por medio de estos juicios, una serie de juicios, trompetas y copas y sellos, se nos está revelando cómo Dios establece su reino. El capítulo 12 al 15 podríamos unificar dentro de estas series de juicios, unificar estos capítulos bajo el título Grandes Señales. Y se encuentran específicamente entre la última trompeta, la séptima, y el comienzo de la última serie de juicios, las copas o tazones. Ahora, estas son señales que Juan ve y en el que se está explorando a mayor profundidad cómo Dios va a establecer su reino en la tierra. Entonces, ¿estás listo? ¿Por qué no oramos y miramos el capítulo 14 y vemos cómo Dios quiere seguir revelándonos su perspectiva para que podamos tener consuelo, aliento y ánimo el día de hoy? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por que nos has dado tu palabra. Y gracias, Señor, por no dejarnos ciegos, sino darnos tu dirección, Señor. Permite hoy que por medio de tu Espíritu podamos comprender tu palabra. Abre los ojos de nuestro corazón para mirar con claridad estas cosas y podamos en respuesta obedecer y seguir a Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén. Acompáñame al capítulo 14, ahí en casa, abre tu Biblia. Y la primera escena de esta visión o señal que tiene Juan es en completo contraste con el capítulo anterior, el capítulo 13, donde aparece la bestia y su parodia con el falso profeta y el anticristo y la marca. Ahora este capítulo es un contraste. Es como si Jesús presenta estos dos caminos, o la adoración al Cordero o la adoración a la bestia. Y tenemos que tomar una decisión, si ser fieles a Jesús o si vamos a escoger el camino del mundo. Pero Jesús nos anticipa, Babilonia, el mundo y su sistema van a caer junto con aquellos que adoran a la bestia. Así que esta es la exhortación de este capítulo. Mira el verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, mira lo que dice, redimidos de entre de la tierra. Estos son los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos primeros 5 versículos que presenta el capítulo 14, esta visión, se presenta al Cordero y su ejército. Y es un fuerte contraste al capítulo anterior, donde hay una multitud de personas adorando a la bestia, tomando la marca, e incluso el capítulo 13 hace una pregunta: ¿quién va a poder contra el dragón y contra la bestia? ¿Quién va a poder contra su poder? Pues el capítulo 14 responde: aquí está el Cordero, aquí está su ejército, son los que han vencido, el Cordero ha vencido. Así que déjame señalar algunos de estos contrastes que hay en estos 5 versículos y el capítulo anterior, algunas comparaciones que se hacen. Por ejemplo, los 144,000 aquí llevan el nombre del Cordero en sus frentes, en contraste con aquellos que adoptaron la marca de la bestia y que llevan esa marca en su frente y también en sus manos. Ahora recuerda, la semana pasada hablamos de esta marca y dijimos que una manera buena de poder entender esta marca es como una especie de anti-Shema. Si recuerdas, el Shema era la oración principal de lealtad en el Antiguo Testamento. En respuesta a haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, Dios formó de la nación de Israel una nación especial, los redimió, los rescató de la muerte e hizo un pacto con ellos. Y el Shema era esta oración de lealtad
de adorar solamente al Señor como su único Dios y obedecerle y seguirle. Así que la marca, esa representación implica lealtad, compromiso, adoración. Y recuerda que vimos la semana pasada también que esta marca es el número de la bestia, que es su nombre. Y por lo tanto implica que aquellos que reciben esta marca lo que están aceptando es la declaración de la bestia de exaltarse por encima de Dios. Así que, pensando en esto, recibir la marca es adorar a la bestia, es reconocerle, es adorarle, es declarar su lealtad a la bestia. ¿Qué significa, por lo tanto, llevar la marca del Cordero y del Padre? Que estos 144,000 han confiado solamente en Dios, que son leales a Dios, que permanecen fieles a Dios. Y la frente y la mano, también en el Antiguo Testamento, las filacterias que llevaban en las frentes o en la mano en forma simbólica representando su lealtad a Dios, representa precisamente tener a Dios en tus pensamientos y acciones. Y esto es importante. A quien adoras va a marcar en lo que piensas, lo que haces, hacia dónde te diriges. Quien adoras define tu identidad. Ahora, esto es muy interesante porque si tomamos a consideración que esta es una exhortación a la luz de lo que sucederá al final, es una exhortación para todas las generaciones de cristianos. Me recuerda a la iglesia de Pérgamo y el halago que Jesús hace a Pérgamo. Déjame leerte esa porción, es Apocalipsis 2, verso 13. Te lo voy a leer en la NTV. Este es lo que Jesús le dice a esta iglesia. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, mira esto, has permanecido leal a mi nombre. No te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Entonces, piensa en el capítulo 14 y 13 a la luz del capítulo 2, donde muchos estaban adorando a Satanás y su sistema. Había quienes adoraban al Señor y no habían negado su nombre y habían sido fieles, incluso cuando esto podría representar hostilidad. Así que esto es la marca, representa compromiso, lealtad, adoración, pertenencia. Estos 144,000 han sido redimidos por Dios, pertenecen a Dios, llevan su marca, son de Él. ¿Qué más vemos en una comparación? Estos 144,000 adoran al Cordero y reconocen su victoria. Nos dice aquí que cantan un cántico que nadie más conoce, solamente ellos. Ahora es interesante porque en el siguiente capítulo vamos a ver a otro grupo con arpas cantando un cántico llamado el Cántico de Moisés o el Cántico del Mar. Y es justo en el capítulo 15 de Éxodo el Cántico de Moisés respecto a la liberación de Egipto y la derrota de Faraón cuando Dios intervino en la historia y trajo su juicio sobre el pecado y la rebelión y rescató a los suyos. Así que estos 144,000 adoran a Dios, en contraste con la multitud de personas del capítulo anterior que adoran a la bestia y aceptan su idolatría y su sistema. Estos adoran a Dios. Ahora, que sea un cántico nuevo significa que es fresco, que tienen razones nuevas todos los días para adorar a Dios y al Cordero porque han sido rescatados, han sido liberados. Y sabes, tú y yo podemos hacer lo mismo que ellos. Podemos adorar a Dios cada día porque también hemos sido redimidos, también hemos sido rescatados de la muerte y de la esclavitud del pecado. Jesús nos rescató, nos liberó y anhelamos que pronto vuelva, y mientras Él lo hace, le adoramos. Así que, ¿qué haremos cuando estemos con el Señor en su presencia? Adorarle por la eternidad, reconocerle. Y sabes, no necesitas llegar a la eternidad para hacerlo. Hoy que tenemos vida eterna podemos adorarle, vivir una vida de adoración. Porque recuerda, a quien adoras define a quién perteneces. O a Sión o a Babilonia, o al Cordero o a la bestia. Y también define tu destino.
Ahora también nos dice en este pasaje que estaban en un lugar. Dice el verso número 1 que estaban sobre el monte Sión. Interesante, porque en el capítulo anterior la bestia que emerge sale del mar. Y esta imagen de la arena y el mar podría implicar simbólicamente multitudes. Y su supuesta autoridad sobre las naciones, sobre toda tribu, lengua y nación. Aunque eso es una parodia, porque quien en realidad tiene autoridad y dominio es Jesús. Pero aparece aquí el Cordero, aparece el Señor y este ejército de 144,000 en el monte Sión. ¿Qué implica esto? Bueno, Sión es Jerusalén. Y a veces Sión puede representar Jerusalén físicamente, pero también puede representar la Jerusalén celestial. ¿Sabes? El Antiguo Testamento anticipaba el día en el que Dios traería un reino de justicia y paz y establecería precisamente dónde creen su reino, desde Jerusalén. De hecho, sería una nueva Jerusalén, donde todas las naciones se acercarían a adorar a Dios y Dios establecería su juicio definitivo contra el mal y Él establecería su reino. De hecho, el Salmo 2 refleja precisamente esta promesa. En el Salmo 2 aparecen las naciones en rebelión contra Dios. Y sin embargo, nos dice el verso número 6, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el Salmo continúa. ¿Quién es su rey? Precisamente es el Cordero. Y el Salmo 2:7 dice, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Así que parte de la promesa del Antiguo Testamento que ahora se ve en Apocalipsis su cumplimiento es que Dios derrotará definitivamente el mal y desde la Sión, desde la Jerusalén celestial, se establecerá en la tierra su reino definitivo. Entonces, ¿qué está haciendo esta comparación? Está mostrándonos que todo lo que sucedió en el capítulo anterior y la autoridad de la bestia y su supuesto poder van a fracasar. Van a fracasar porque el Cordero es quien ha vencido. Ahora, ¿qué más nos dice ¿qué más podemos contrastar? Pues estos 144,000 nos dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, que siguen al Cordero donde quiera que va y que son primicias para Dios y para el Cordero de entre los hombres. Así que este ejército de 144,000 que ya vimos anteriormente en el capítulo 7, esta mención de su virginidad es muy probable que sea una alusión espiritual. ¿Por qué? Porque como bien dice el pastor Ibercruz cuando enseñó la serie de Apocalipsis, el matrimonio no es una fuente de contaminación, ni las mujeres son una fuente de contaminación. Así que no deberíamos pensar de esa manera. Es incorrecto, no es lo que este texto está enseñando. Así que es más probable que sea algo espiritual. De hecho, más adelante, cuando se habla del juicio de Babilonia, se dice que Babilonia hizo que todas las naciones bebieran del vino de su apasionada inmoralidad. Entonces, ¿te das cuenta? Babilonia se presenta como la gran ramera que seduce a las naciones, pero estos 144,000 permanecen vírgenes. Es decir, no se asociaron, se contaminaron con Babilonia. De hecho, nuevamente el capítulo 2, hablando de las iglesias y el reto que Jesús presentaba a estas iglesias. Hay una de estas iglesias, la iglesia de Tiatira, que estaba enfrentando un problema serio. En el primer siglo, Domiciano, el emperador, estaba empujando fuertemente el culto imperial. Es decir, tenías que adorar al emperador como Dios y ofrecerle incienso para mostrar que eras verdaderamente leal a Roma, o si no, serías perseguido. Pero aparte, en Asia Menor, donde este culto era sumamente fuerte, también estaban estos gremios comerciales que tenían sus propios dioses. Y si no adorabas esos dioses, pues ¿qué significa? No hay chamba.
No puedes participar de esos gremios comerciales, no hay chamba, o por lo menos eras relegado, oprimido, había hostilidad hacia tu persona. Así que algunos miembros de la iglesia de Tiatira, para no ser perseguidos, habían participado de la idolatría y de este culto imperial. De hecho, mira cómo es que Jesús le dice a esta iglesia. Es Apocalipsis 2, verso 20, en la NBI te lo voy a leer. Esto es lo que Jesús tiene en contra de esta iglesia. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a cometer alimentos sacrificados a los ídolos. Es decir, esta mujer de alguna manera enseñaba, está bien, puedes participar de los rituales del templo, no te preocupes, no va en contra de tu fe y tu lealtad al Señor. Y algunos de estos miembros se habían comprometido con la adoración al templo, que muchas veces sí implicaba inmoralidad sexual. Así que en la Biblia se puede hablar de la idolatría en términos de adulterio espiritual. Estos hombres no se han contaminado con Babilonia y su idolatría y su sistema y su engaño. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y de hecho, porque han sido redimidos, es que en su gracia Dios los ha presentado sin mancha. No porque son perfectos o sin pecado, sino porque el Señor los redimió. Ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Y al final son primicias. Estos 144,000 son llamados primeros frutos entre los hombres para Dios y para el Cordero. Ahora este lenguaje, recuérdalo, no lo pierdas de vista, porque esta idea de una cosecha, primeros frutos, va a ser muy importante más adelante. Pero déjame detenerme un minuto aquí. Regálame un minuto en este punto. Okay. ¿De dónde viene esta idea de primeros frutos o primicias? Muy probablemente es una alusión a un pasaje en Jeremías capítulo 2, verso 3, donde dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Es decir, Israel fue redimido de Egipto, y en contraste con las naciones paganas e idólatras de alrededor, Israel tenía un propósito muy especial. ¿Cuál? Vivir para Dios, de manera que a través de Israel Dios daría testimonio al mundo. Es decir, checa esto, Israel era un anticipo de cómo Dios un día restauraría todas las cosas. Primeros frutos. De hecho, en el Nuevo Testamento esta idea de primeros frutos aparece en otro pasaje, en Romanos 8. Precisamente hablando del día en cuando Dios restaure todas las cosas, incluyendo la creación, dice Romanos 8:23, en una versión sencilla. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Así que aquí el Espíritu Santo son las primicias. El tener a Dios en nuestras vidas nos permite experimentar el día de hoy de forma anticipada cómo será aquella, como dice Romanos 8, libertad gloriosa de los hijos de Dios, incluyendo la redención del mundo. E incluso Jesús en Corintios es llamado el primero de la cosecha de la resurrección. Una anticipación de que un día también nosotros seremos resucitados. Es decir, estos 144,000 que siguen al Cordero en medio de todo lo que está pasando en Apocalipsis, es una anticipación de que Dios ha vencido al mal, Babilonia va a caer y Dios restaurará su reino. Así que, ¿te imaginas a los cristianos, los primeros cristianos que estaban leyendo este libro, siendo perseguidos por Roma, quizás alguno de ellos preguntándose si valía la pena? ¿Por qué Jesús estaba permitiendo este dolor y aflicción? Y de pronto leer en el capítulo 14 que en realidad el Cordero ha vencido y que en realidad su reino viene pronto. Así que, solo para meditar, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién adoramos? ¿A quién verdaderamente pertenecemos? A quien adoras define a quién perteneces. No a quien dices que adoras, de hecho, sino a quien adoras con tus acciones y pensamientos, con tu vida. Considera eso un minuto.
Así que solo de estos 5 versículos, si hiciéramos la pregunta, Alex, ¿de qué trata la vida cristiana? Te puedo responder. ¿O de qué trata ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Respuesta: reconocer a Jesús como el verdadero Rey y seguirle a donde quiera que vaya en respuesta al haber experimentado su bondad. Él es el Rey. A Él es a quien debo seguir. Hacia Él es mi lealtad. Solo en respuesta a su gracia, a su amor infinito, a que Él nos ha redimido. Así que ahora, a partir del capítulo 6 al 13 aparecen 4 anuncios. Vamos a ver 4 ángeles que tienen algunos anuncios que dar. Mira el primero de estos anuncios. Dice el verso 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Qué bello, qué bello. Qué hermoso llamarlo así, al evangelio, las buenas noticias, el evangelio eterno. Dice, para predicarlo, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que este ángel tiene un encargo especial. Está en este momento proclamando el evangelio eterno. Y esto es una muestra, en medio de los juicios, en medio de lo que sucede en Apocalipsis, es una muestra de la misericordia de Dios, una oportunidad. Y lo que este ángel dice es: teman a Dios en respuesta al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte y al pecado, que es el verdadero Rey y que un día volverá para establecer su reino y restaurar todas las cosas. ¿Cuál es la respuesta adecuada ante lo que Dios ha hecho por medio de Jesús? Teman a Dios y denle gloria. Ha llegado el tiempo de que Dios ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Ves el contraste con el capítulo 13? El engaño de la bestia y su mentira y esta falsa adoración a la bestia, todo eso va a desaparecer y va a caer. Lo único que va a permanecer es el Señor y su gloria. Ahora, no tenemos que esperar a ese momento para que ese ángel predique el evangelio. De hecho, es la tarea de nosotros el día de hoy. Es la misión de la iglesia, predicar el evangelio. Y sabes, una vez más, solo hay 2 opciones. O adoras al Creador y le das gloria, o adoras a la bestia y su sistema. Una vez más, a quien adoras, muestra a quién perteneces. Aquí viene el segundo ángel con el segundo anuncio. Es verso número 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo puede ser un buen anuncio? Ha caído Babilonia. Ahorita vamos a ver por qué es una buena noticia. Pero muy probablemente esto está prestado de unos versos en Isaías, precisamente cuando Isaías tiene una visión sobre la caída de Babilonia. Y dice Isaías: todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, está hecha pedazos, ha caído Babilonia. Ahora, ¿qué representa Babilonia? Vamos a recordar qué implica Babilonia. Babilonia tiene su historia en la Biblia, en Génesis. Es el lugar donde vemos a la humanidad reunida en rebelión contra Dios. Y Babilonia se convierte entonces en un arquetipo, un modelo en toda la Biblia que representa a las naciones y a toda la humanidad arrogante, rebelde, levantando su puño contra Dios. Y de hecho, en la historia bíblica, en Génesis 11, es Babilonia quien corrompió a las naciones con su sistema. Es Babilonia quien creó un sistema distorsionado, artificial, contradictorio, y por lo tanto no podían conocer realmente a Dios. Y así se convierte en este símbolo de esta humanidad rebelde. Pero esto es lo importante. Babilonia no solo fue una ciudad rebelde y arrogante, sino que Babilonia es un símbolo de la humanidad rebelde. Y por lo tanto, digámoslo así, Babilonia, la personificación de Babilonia en el primer siglo era Roma. Y podríamos decir que toda la historia humana es la historia de la ciudad de Babilonia, de esta humanidad rebelde contra Dios. Solo que
al final, en el clímax de la historia, aparecerá la Gran Babilonia, este sistema que va a personificar toda la maldad y rebelión de los seres humanos a través de una persona llamada el Anticristo. Así que esto es Babilonia. Babilonia se exalta por encima de Dios, se considera Dios mismo y define el bien y el mal a su manera. Entonces, te das cuenta que no tienes que, déjame ponerlo así, cada vez que me exalto por encima de Dios, es decir, cada vez que vivo la fantasía de yo soy amo de mi destino, yo defino lo que está bien y lo que está mal, estoy mostrando que adoro a la bestia y su marca y pertenezco a Babilonia. ¿Me explico? Por eso no tendríamos que pensar en la marca como un rayo láser en la piel o como un chip. Aunque no sabemos de qué manera en el futuro se va a encarnar, la marca no es un chip, es un sistema de lealtad y compromiso y adoración a la bestia. Y aunque tendrá su personificación final y definitiva en Apocalipsis, el día de hoy la realidad de el Anticristo y Babilonia están presentes a través del mundo y sus valores. Así que es buena noticia, Babilonia va a caer un día. Es buena noticia si confías en el Señor. Es mala noticia si tu vida y tu identidad es Babilonia, porque Babilonia va a caer con todo y los que siguen a Babilonia. Por eso, ¿cómo puede ser esto una buena noticia? Hay un libro en la Biblia, Nahum, otro profeta, que escribe a la Babilonia de su tiempo. Antes de que surgiera el imperio de Babilonia estaba Asiria. Y Asiria estaba oprimiendo a todas las naciones, incluyendo a Israel. Pero Nahum ve la caída de Babilonia. Y de hecho, una de las cosas que dice es precisamente esto. Esta es una buena noticia. Nahum llama una buena noticia a la caída de Asiria. ¿Sabes por qué es una buena noticia? Porque Dios es un Dios justo, que no va a permitir que el pecado y la rebelión persistan hasta el final. Ahora, algunas veces las personas cuestionan cuando la Biblia habla de juicio. Dicen, ¿cómo un Dios bueno puede tener juicio? Pero más bien, ¿cómo podríamos tener un Dios que sea bueno si no tiene juicios contra el pecado y contra el mal? Es precisamente porque tenemos un Dios bueno que no permitirá que el pecado reine en el mundo. Y eso es lo que estaba en el corazón del mensaje de Nahum. Dice, esta es la buena noticia. Asiria va a caer porque el Señor es bueno y es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Ahora mira el siguiente ángel, lo que dice. Dice el verso número 11. Perdón, el verso número 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, es decir, sin mezclar, es puro, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero mira esto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Lo leí mal, perdóname, lo voy a volver a leer, discúlpeme. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces mira este contraste. Aquellos que siguen a la bestia y su sistema caerán. Ahora, ¿por qué dice que frente al Cordero y a sus santos? Porque esta es la realidad. Aquellos que no han querido reconocer a Dios,
que han vivido en su egoísmo, definiendo el bien y el mal por ellos mismos, tratando de ser su propio Dios. Un día tendrán que enfrentar la realidad que rechazaron. Un día tendrán que enfrentarla. Y la idea de estar frente al Cordero quizás es la idea también de vindicación. Pero mira el contraste. Mientras que para aquellos que disfrutan del sistema de Babilonia y su idolatría y su poder intoxicante, tendrán tormento sin descanso. Aquellos que siguen al Cordero, aunque sea difícil e incluso pierden su vida, ¿qué tendrán? Descanso. Descanso. Esto me recuerda a algo que dijo C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él dijo lo siguiente: para un creyente, su vida en la tierra, lo que pueda sufrir en la tierra, será lo más cercano a experimentar el infierno. Para un no creyente, su vida en la tierra, todo lo que pudo disfrutar, será lo más cercano que tendrá a experimentar el cielo. Así que ahí está, 2 caminos, 2 destinos, 2 ciudades. Pero si eliges seguir Babilonia, estás escogiendo la muerte y la perdición. Aunque prometa a través de seducción, ¿verdad? De sus valores, de su idolatría, va a caer Babilonia un día. Pero seguir al Cordero, respondiendo a su bondad y su amor, es tener la vida y tener descanso eterno. Lo interesante es, se nos dice que llegará un momento en que el martirio será la manera en que los creyentes podrán vencer la oposición. De hecho dice, bienaventurados de aquí en adelante, los que van a sufrir esta clase de muerte. ¿Cómo puede llamar a la Biblia bienaventuranza? Benditos los que ahora en adelante mueren. Por esta razón, porque mueren en el Señor. Porque mueren en el Señor. Déjame decirte que esa bienaventuranza no solo es para ellos, es para nosotros el día de hoy. Es una bendición morir en el Señor. ¿Por qué? Porque hallaremos vida y descanso. Déjame terminar el día de hoy con este último anuncio en el que se representan 2 cosechas. Y ahí vamos a terminar. Dice el verso 14: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz. Aquí está el cuarto anuncio: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya extrañaban mis cambios de palabras, ¿verdad? Ya está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Luego salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, también teniendo una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta última imagen de 2 cosechas, una es una cosecha y otra es una vendimia en un lagar, representan el juicio definitivo de Dios. Probablemente es una imagen de Joel capítulo 3, donde precisamente Joel capítulo 3, verso 13 dice así: den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno, y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Interesantemente, en el Nuevo Testamento también Jesús habló del día final como una cosecha, en la que los ángeles separarán a aquellos que aman y siguen a Dios de aquellos que se aman a sí mismos y viven para sí mismos. Así que no sabemos si estas 2 cosechas implica una cosecha de justos y una de injustos, o si en este pasaje en particular ambas cosechas son de juicio. Pero indistinto de esto, en la Biblia aparecen 2 cosechas. Cuando Dios traiga su reino, Dios rescatará a los suyos y Dios
traerá juicio sobre aquellos que han decidido vivir en su egoísmo y en su pecado. De hecho, al final de Malaquías, cuando habla del día del Señor, dice que el día del Señor es como fuego que consume la estopa. Pero para aquellos que confían en Él, es como un nuevo amanecer donde sale el sol de justicia. Una vez más, a quien adoras implica a quién perteneces. Y el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? El día cuando Dios trae su justicia definitiva, donde juzga el mal y establece su reino y trae justicia y paz para siempre. Ese día o será un día de oscuridad y tinieblas, si es que has decidido vivir para ti mismo, en tu egoísmo, en tu pecado, o será un día como un nuevo amanecer, porque es el día donde Dios trae cielos nuevos y tierra nueva. Ok, vamos a terminar aquí. Yo quisiera simplemente meditar en lo siguiente como una manera de conclusión. ¿De qué trata este capítulo para nosotros hoy? Creo que muchas veces leemos mal Apocalipsis o usamos mal Apocalipsis, porque no es un código secreto para desentrañar los secretos del universo, ni tampoco es un libro para discutir y dividirnos como cristianos. Olvidamos el propósito más importante de este libro, su función pastoral. No solo es profecía, es una carta. Y es una carta que Jesús dirigió a 7 iglesias, pero que Jesús dirigió a todas las iglesias. Es Jesús confrontando a las iglesias de toda la historia, poniendo frente de ellos un desafío. O seremos fieles a Él o seremos fieles al mundo. Este capítulo presenta 2 ciudades, Sión o Babilonia, 2 adoraciones, o al Cordero o a la Bestia, 2 destinos, o perdición o descanso y vida. Así que, una vez más, como te pregunté hace un rato, ¿a quién sigues? ¿A quién adoras? ¿A quién perteneces? No es fácil seguir al Señor el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿sabes? Nuestro destino es Jerusalén, la celestial, mientras Babilonia caerá con todas sus pretensiones. Así que, ¿cómo deberíamos vivir el día de hoy a la luz de que sabemos que Babilonia caerá con su idolatría y su sistema, su egoísmo, los valores del mundo y todo lo que el mundo considera valioso? En realidad un día va a caer. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? ¿Leíste que aquellos que confían en el Señor, leímos, estos mártires, sus obras le siguen? Ok, las obras siguen a los cristianos. No producen cristianos, sino siguen a los cristianos. Y en Apocalipsis también las obras de los cristianos se definen así. Déjame terminar con estos 4 consejos. Estas son las obras que siguen a los cristianos y nos permiten vivir en fidelidad. Número 1, amor. El amor a Dios. Esa es la característica central de un hijo de Dios, ¿verdad? Amor al Señor y amor a nuestro prójimo. Fe. Fe significa fidelidad, perseverar hasta el final, no ceder. Servicio. Es una vida de amor y generosidad hacia los demás. Y perseverancia. Obedecer a Jesús hasta el final. Esto es lo que significa vencer en Apocalipsis. Así que, ¿a quién estás adorando? Tu vida, tus acciones, tus pensamientos. ¿En quién te deleitas? ¿Quién es el centro de tu vida? Si descubres que el día de hoy como cristiano en realidad perteneces a Babilonia, Dios te ama, arrepiéntete, conoce al Señor, confiésale como tu Salvador y ven a Él. Si hoy reconoces que perteneces al Señor, permanece fiel, confía en Él, Él es bueno y en los momentos difíciles recuerda esto, Él viene pronto. ¿Les parece si oramos? Gracias, Señor, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has exhortado y animado a escuchar a Jesús y su llamado a seguirle donde quiera que vaya. Ayúdanos a hacer esto hoy, Señor, a seguirte, a adorarte, Señor. Que nuestra vida muestre que pertenecemos a ti, Señor, que somos tuyos. Señor, líbranos si hemos experimentado esta tentación de ceder a los valores del mundo y a sus ideales. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos una vez más a seguirte todos los días. Aquellos, Señor, que están tambaleando, Señor, con un pie en el mundo y un pie en una relación contigo, Señor, hoy sacúdeles. Muéstrales que, Señor, Babilonia va a caer un día, pero que tú, Señor, reinas sobre Sión, que tu reino es para siempre, uno de justicia y paz. Señor, trae ánimo al que está cansado. Dale esperanza, Señor, de que es una bendición morir en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, a quién hemos seguido, en quién hemos creído y quién es nuestra fortaleza y esperanza. Te damos gracias, Señor. Amén.